Seguro que has oído decir que potenciar un motor por muy poco dinero es posible. Y seguro que has oído todo lo contrario, que los milagros no existen y que potenciar un motor por muy poco dinero es imposible. ¿Cuál de las dos cosas es cierta? Pues las dos. Y como siempre, te vamos a dar las razones y los argumentos. Te lo aseguro, este vídeo te va a interesar. Desde Cafayate, Salta, Argentina, bienvenido a Garage Hermético. Encérrate con nosotros, chango. Pues sí, las dos cosas son ciertas, pero la primera es que los milagros no existen. He visto por ahí en foros, en algunas webs, en algunos vídeos, gente que dice que ha potenciado un Seat León 2 litros turbo y le ha sacado 400 caballos, o gente que dice que tiene un Mitsubishi Evo y le ha llevado a 500 caballos. Bueno, eso es, además, con 4 cosas, o sea, imposible, imposible. O sea, las preparaciones milagro no existen. Yo sé que por esto me voy a llevar algún coscorrón de alguno de esta gente que cuenta eso, pero les digo una cosa, os digo una cosa, les reto a los que digan que han sacado esa potencia a irnos a un banco de potencia, un banco de rodillos y medir la potencia de sus coches. Y me juego lo que quieran a que no llegan a esa potencia ni se le acercan. Solo os digo una cosa, vosotros sabéis de coches, pensad cómo son los coches de calle, de serie, que dan 400, 500 o 600 caballos. Pensad la cilindrada que tienen, los recursos que tienen, los turbos, los bloques que llevan, toda la tecnología. O sea, no la coges partiendo de un motor de 4 cilindros turbo y a base de meterle presión al turbo. Claro, alguno me diréis, hombre, Máximo, que los motores de la era turbo de 1500 daban 1000 caballos. Sí, claro, eran motores de competición. ¿Qué significa esto? Significa una cosa muy importante, que el cigüeñal es especialísimo, que cada tornillo, el más mínimo tornillo, cada arandela, cada tuerca, estaba diseñada sola y específicamente para conseguir la máxima potencia, sin importar el precio, Pero es que además, un motor de esos, en un coche de calle, aunque sea un deportivo, es inutilizable. Gastaría una barbaridad, no tiene bajos, arrancar sería un problema. Bueno, no quiero imaginar ir por ciudad, pero es que además no haría ni 4 ni 5.000 kilómetros, bueno, ni 1000 seguramente, sin romperse. Tened en cuenta que la distancia de un Gran Premio son 300 kilómetros. Pero al mismo tiempo que os digo todo esto, sí que os digo que ganar algo de potencia sin gastarse mucho dinero es posible. Pero, como os decía, pensad una cosa, los fabricantes no son tontos y se gastan un montón de dinero en investigación, mucho dinero, y hacen muchas pruebas. Pero es que un coche de calle, un coche de serie, para un ingeniero, para un diseñador, es el paradigma de los equilibrios. O sea, tiene que ser un coche que consuma poco, que tenga pocas emisiones para poderse homologar, que sea fiable, que no sea excesivamente caro de fabricar, que tenga bajos, que tenga altos, que tenga la potencia que se necesita para ese coche. Claro, todo eso, todos esos equilibrios, al final es lo que definen cómo es un motor en un coche que se vende para que lo use cualquiera. Como os decía, para los fabricantes, diseñar un coche, fabricar un coche, diseñar un motor, es un montón de compromisos. Yo con la pizarra lo vais a entender muy bien, os lo voy a explicar y os va a interesar. Vamos a ver, aquí he hecho 2 ejes, podría haber hecho más porque hay más conceptos, pero lo quería hacer fácil. Hemos puesto en un eje menos precio, o sea, coches más baratos, motores más baratos, y en otro más precio. Y he puesto también más fiabilidad. Se supone que un motor o un coche más caro, pues entre otras cosas estás pagando fiabilidad. Y en el otro eje he puesto menos emisiones, un coche que contamina menos, que gasta menos, y un coche que tiene más potencia. ¿Dónde estaría un utilitario? Bueno, pues cuando una marca hace un utilitario, ¿qué busca en un coche utilitario? Pues busca un coche que sea barato y busca un coche que gaste poco y que además tenga pocas emisiones. Bueno, pues entonces se va hacia el lado de pocas emisiones y precio barato. Entonces podemos poner aquí, utilitario. Pero ahora vamos a poner, por ejemplo, una marca que lo que busca, por ejemplo, está haciendo una furgoneta. Entonces, una furgoneta o en un vehículo industrial, ahí ya le interesa mucho la fiabilidad, aunque sea un poco más caro.
pero le interesa que gaste poco. Entonces ahí, pues por ejemplo, nos iríamos aquí. Vamos a poner furgoneta. Algunos me dirán, no, pero las furgonetas son más baratas. Bueno, en función del equipamiento que llevan, bueno, estoy hablando de si son furgonetas derivadas de coches, son más o menos lo mismo. Pero bueno, lo que quiero decir es que en las furgonetas hay gente, vamos a poner ejemplo límite de los camiones. Los camiones no son baratos, pero hacen millones de kilómetros. Lo podemos poner aquí. Pero ahora vamos a pensar, ¿dónde estaría una berlina de lujo? ¿Qué busca un fabricante de una berlina de lujo? Bueno, una berlina de lujo, para empezar, no importa que sea más cara. Podemos irnos para abajo, porque el precio es menos problema. Pero sí queremos que tenga más potencia, porque si es una berlina de lujo, tiene que tener un mínimo de potencia, además pesará y necesita más caballos. Entonces, nos podríamos venir, por ejemplo, aquí. Voy a poner lujo, en vez de poner berlina, que es muy largo, coche de lujo. ¿Y un deportivo dónde estaría? Bueno, pues un deportivo, ¿qué queremos un deportivo? Vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer deportivos más modestos y superdeportivos. Un deportivo más modesto, bueno, pues un deportivo más modesto puede costar algo más que un coche normal, pero no mucho más. A cambio, sí tiene que tener potencia. Lo podemos poner, por ejemplo, aquí, deportivo. ¿Y mis queridos sub, dónde estarían? Los sub, que ya sabéis que no me entusiasman, pero los sub, como los coches, vamos a poner medios, son coches muy equilibrados. ¿Por qué? Porque son coches que no son caros, son razonablemente fiables, son razonablemente económicos, corren lo suficiente. Un sub lo podríamos poner, por ejemplo, aquí. Y a lo mejor una berlina media, un coche medio, lo podríamos poner aquí. Un poquito más, bueno, quizá a lo mejor lo podríamos cambiar, depende. Un sub modesto y una... La verdad es que el sub generalmente es más caro, pero bueno, yo quiero más o menos que os hagáis una idea. Pero me falta, por ejemplo, un superdeportivo. ¿Dónde estaría un superdeportivo? Bueno, pues un superdeportivo, aquí el precio no importa, la fiabilidad sí, porque son coches potentes y no vas a vender un coche por 200.000 euros y que luego se rompa, pero sí tiene que tener potencia. Entonces nos iríamos aquí, aquí pondríamos un superdeportivo. Yo en un caso límite, un coche de competición, ¿dónde lo pondríamos? En un coche de competición, el consumo, salvo un coche de resistencia tal, que te deje mirar el consumo para que te dure por reglamento, pero en general el consumo y las emisiones te dan igual. ¿Qué quieres? Y el precio también te da igual. Quieres que sea fiable, porque como decía Fangio, para ganar una carrera lo primero que hay que hacer es acabarla, que sea fiable en medidas de competición. Porque ya os digo que un gran premio de Fórmula 1 dura 300 kilómetros. No tiene que hacer 100.000 kilómetros un motor de Fórmula 1. Que sea fiable, pero sobre todo que sea potente. Potente, no nos importa el precio. Pues nos podemos ir, nos salimos del cuadro. Competición. Vale, ya hemos terminado. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es la conclusión de esto? Los dos estamos hablando cómo aumentar la potencia de tu coche por poco dinero. Es decir, queremos potencia y poco dinero. Es decir, queremos ponernos aquí. Y aquí no hay nadie. No hay nadie. Porque ninguna marca quiere hacer un coche potente y barato, porque para hacer un coche potente y barato, pues pondría en riesgo la fiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que esta es la oportunidad. Como comentaré a continuación, a lo mejor no necesitamos tanta fiabilidad o no necesitamos gastarnos tanto, pero lo que queremos hacer es acercar nuestro coche a este cuadrante, al de más potencia por menos dinero. Y aquí es donde tenemos una oportunidad, y me explico. Porque a lo mejor a nosotros no nos importa que el coche, el motor consuma un poco más o nos dure un poco menos si da más potencia. Porque aquí os voy a hacer una pregunta. Para un fabricante que hace un coche hoy día, ¿cuál es la duración que un fabricante dice, mi motor quiero que dure? ¿Cuál creéis que es la duración que cree que un fabricante tiene en mente cuando pone a la venta un coche? Os lo digo yo, eterno. Eterno. Os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito, ya sí que hace mucho, hace un montón, que había 600 y 850 y esos coches. ¿Por qué? Forte, te voy a dar a ti. Cuando haga este vídeo va a haber sangre. Pero bueno, sí que a veces decía, no, es que el motor está ya, hay que hacer motor. La frase era hacer motor, porque el coche estaba bien y el motor se había muerto. Pero ahora, ¿cuánta gente conocéis
que tengan que hacer un motor. Es rarísimo, rarísimo. A lo mejor en coches modernos o clásicos, perdón, en coches antiguos o clásicos, pero en coches relativamente modernos. Pero si es que ahora mismo, si por algún motivo se estropea un motor, ¿qué haces? Te vas al negocio y compras uno. Y ni preguntas los kilómetros que tiene, porque seguro lo arrancas y ya vas a ver si va a funcionar. Es decir, los motores duran mucho. Entonces, donde tenemos una oportunidad, romper ese equilibrio y decir, bueno, pues a mí, como no me importa perder un poco de fiabilidad, porque luego hay otra cosa. Suponed que hacemos una ligera preparación a nuestro coche que merma un poquito la fiabilidad. Vale, pero os digo una cosa. Una persona que no cuide su coche, por ejemplo, que arranque en frío y le pegue 2 acelerones, bueno, pues cambia el aceite, se enciende el testigo de que hay que cambiar el aceite o de que va aceite bajo y pasan kilómetros y sigue usando ese aceite, aunque no haya mejorado o preparado su motor, seguramente su motor va a ser menos fiable. Ahí tenemos una oportunidad. Podemos renunciar a que el coche gaste tan poco, que gaste un poco más. El tema de las emisiones también podemos renunciar, eso vaya cada cual. Y luego podemos renunciar a que, bueno, es que nosotros a lo mejor acortamos la vida del motor un poco, pero es que nos da igual, cuidamos mucho el motor y nos sobra. Porque además hay otra cosa, es que si ganamos unos caballos más, no los vamos a estar usando constantemente. Es decir, bueno, como potencia el motor va a ir cambiando a 6.500 vueltas todo el tiempo. No, podemos seguir haciendo un uso normal del coche, salvo ese día que vamos a una carretera de montaña o que nos metemos a rodar en un circuito. Nos hemos puesto un límite, hemos elegido 10 soluciones para que nuestro motor sea más potente o el coche en general parezca más potente que no impliquen abrir el motor, es decir, que no sean un gran gasto. Y antes de empezar con estas 10 tips, como se dice ahora, pues os advierto 2 cosas. Una, ojo con las ITVs. Y la segunda, si el coche es muy nuevo, hay modificaciones de las que vamos a hablar aquí que pueden hacer que perdáis la garantía. Lo primero, puesta a punto. Recuerdo que un día me dijo un amigo que notaba el motor de su coche un poquito bajo y que estaba pensando en hacerle una reprogramación o prepararle un poco, levantar la culata, hacer cositas. Yo le dije, bueno, me pedía consejo, vale. ¿Cuánto hace que no lo has puesto a punto? Ni se acordaba. Así que cogimos y yo hice 2 cosas que hago para ver que se ve muy bien si un motor está bien mantenido o no. Bueno, lo primero ve cómo está. Está sucísimo, mala señal. Pero luego desmonté el filtro. Hacías así, te sacudías, salía polvo, no te quiero ni contar. Y luego el aceite estaba negro y espeso. Y dije, pero bueno, mira, ya hablaremos de preparar el motor o no. Lo primero que tienes que hacer es una buena puesta a punto. Yo os digo que mucha gente, en un caso parecido, ha hecho una primorosa puesta a punto, incluyendo cambio de bujías, limpieza de inyectores si hace el caso, regular las válvulas si no son tanques hidráulicos, cambiar, por supuesto, filtro de aire, darle un repaso general y de repente ha dicho, joder, ¿cómo corre el coche ahora? Ahora sí que va bien. Esa es la mejor preparación, tener el motor primorosamente puesto a punto. Kit de admisión. Hablando del kit de admisión, volvemos a los compromisos. Y os cuento, cuando un fabricante pone un coche a la venta, no sabe si su comprador es un tío aficionado a la hípica o que tiene un chalecito al que para llegar tiene que recorrer 300, 400, 500 metros de camino. Un camino que en verano está polvoriento. O que es aficionado a hacer alguna excursión que implica recorrer carreteras que tienen mucho polvo o que vive en una zona con muy buena temperatura. Entonces, el coche está diseñado para que ese uso no merme su fiabilidad, no rompa el motor. Por tanto, los coches de serie llevan unos buenos filtros de aire, bastante tupidos. Si nuestro caso es que vamos a mimar el coche, no vamos a tocar un camino, no vamos por sitios polvorientos, tenemos una oportunidad porque podemos poner un sistema de admisión y un filtro que tenga menos retención. Con menos retención entrará más aire. Y si entra más aire, el motor, la inyección, podrá inyectar más gasolina. Y si en el motor entra más aire y más gasolina, ganaremos potencia. Escape deportivo. Con el escape pasa lo mismo. Podemos poner un escape que no frenen a los gases. Si los frenan, también va a costar meter más el aire. Si salen, porque tiene menos retención, el motor
va a respirar, como se suele decir mejor. Respirar no solo es coger aire, también es expulsarlo. Bueno, en coches clásicos o de la era precatalizada es más fácil porque es muy sencillo poner silenciosos. Ya no solo hablo porque a veces interesa cambiar el colector si tiene curvas muy pronunciadas o cosas, pero normalmente los coches hoy día ya tienen colectores bastante decentes. Muchas veces es cambiar el tubo de escape y sobre todo el filtro. Pero es que incluso en coches modernos, con su catalizador, nos va a costar un poco más, pero hay escapes que tienen menos retención. Ojo, mi consejo siempre, como os comenté en el vídeo que hicimos de preparar el Panda, es que a mí me gusta que el coche suene mejor, no más. Yo todos los coches que he hecho algo en el escape, siempre he ido a ITV y están por debajo del límite legal, pero suenan mejor, suenan más bonito. Subir límite de revoluciones. Ya os contamos que el motor da la potencia máxima a un determinado régimen, si es gasolina puede ser por ejemplo 6.500 vueltas, pero luego hasta la zona roja estira un poquito más, por lo menos 500 vueltas muy fácilmente. Si nosotros subimos ese límite un poco, no seáis bestias, esto se hace mucho por ejemplo en los coches de turismos de competición para correr. Si subimos ese límite no vamos a ganar caballos, no ganamos caballos, porque si la potencia máxima del motor la da a 6.500 vueltas, aunque tuvieras el motor a 7.500, ya la potencia está decayendo. Pero, este pero es muy importante, ¿qué va a pasar si subimos el límite de revoluciones? Que cuando cambiemos de marcha, en un cambio de un coche de calle que es más abierto, el motor cae más de vueltas, si hemos subido 500 vueltas más, al caer de marcha va a caer 500 vueltas más arriba, más o menos. Entonces, eso sí va a hacer que aparentemente el coche nos corra más. Muchos me dirán, hombre Máximo, si el fabricante ha puesto el límite a 7.000 vueltas será por algo. Os digo lo que os decía al principio, podemos subir el límite a 500 vueltas. Es más barato que una reprogramación, es muy barato. Eso no quiere decir que vayamos todo el rato cambiando a 7.500 vueltas. No, no. Cuidamos mucho el motor, lo mimamos, cambiamos su aceite y tal, pero un día entramos en un circuito o vamos a por nota a una carretera virada y ese día sí que podemos subir un poco más de vueltas. Esto es una modificación sencilla, barata y que aunque no os gana más potencia el motor, sí que os parecerá que da más potencia. Reprogramación. La reprogramación, o como se suele llamar comúnmente repro, esto sí que entraría en las preparaciones milagro, porque yo he leído cosas alucinantes. Como dice un amigo mío, no os hagáis líos, no os hagáis líos. Dependiendo de que el coche sea gasolina o diésel, turbo o atmosférico, una buena reprogramación, en el mejor de los casos, os puede hacer ganar hasta un 10% de potencia. ¡Ojo! He dicho hasta un 10% de potencia, es decir, como mucho un 10% de potencia. Quiere decir que normalmente va a ser algo menos. Si os prometen más, yo desconfiaría. A cambio, normalmente una reprogramación hace que tu motor consuma y tenga más emisiones. El tema del consumo, bueno, pues no pasa nada, consume un poco más. El tema de las emisiones, aquí hay dos cosas, es un tema de cada uno. Bueno, mi coche gasta un poco más y consume un poco más y contamina un poco más, tampoco es tan grave, pero además de ese tema de la moral de cada uno, hay otro tema que es la ITV. Una reprogramación bien hecha, tiene que mantener el coche a un nivel de emisiones tal que le permita pasar sin problemas la ITV. Os decía que desconfiéis si os prometen incrementos excesivos, porque ¿qué quiere decir esto? Primero, que os va a costar pasar la ITV y segundo, que si el incremento es muy excesivo puede poner en riesgo la fiabilidad del motor. Para acabar con el tema de la repro, deciros que yo siempre aconsejo ir a talleres o empresas de confianza o de cierto renombre y que si el tema os interesa mucho, podemos hacer un vídeo específico de las reprogramaciones. Válvula EGR. La válvula EGR, la panacea. Pero os digo una cosa, os digan lo que os digan, os lo diga quien os lo diga. Eliminar o dejar que no actúe la válvula EGR nunca, repito, nunca, pero nunca va a hacer que aumente la potencia del motor. Eso es mentira. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a elevado régimen y con el gas a fondo, la válvula EGR no actúa. Entonces, aunque tú la elimines, da igual. En ese sentido, al régimen de potencia máxima no actúa, con lo cual no vas a ganar potencia. A todo esto alguno me estaría diciendo, bueno Máximo, esto de la válvula EGR, muchos lo sabréis, otros no. Y os voy a explicar lo que es, porque es súper sencillo. La válvula EGR es un sistema que lo que hace es que a medio régimen, a bajo régimen y sobre todo a medio, parte de los gases quemados los vuelve a meter con los gases frescos
en la admisión del motor. ¿Para qué es esa cosa tan rara? Diréis, ¿para qué? Pues yo lo digo. Para dos cosas. Una, para que esos gases entren en temperatura más rápidamente, y otra, para volver a quemar los gases quemados, para que la combustión sea más eficiente desde el punto de vista de las emisiones. La válvula EGR, su objetivo básico es reducir emisiones. ¿Qué pasa si la quitamos? Pues pasa una cosa. Fíjate lo que voy a decir. Que puede ser que hasta el coche gaste menos. ¿Por qué? Va a contaminar más, eso ya lo digo. Va a contaminar más. Pero a cambio va a ganar potencia en medios. Con lo cual es posible que el coche gaste menos porque en medios tiene más potencia. Os decía al principio, no va a hacer que gane más potencia, pero muchas veces gente que ha quitado válvula EGR dice, ¿cómo noto que el coche corre más? Notas que el coche no tiene más potencia, pero la tiene mejor, le llega antes, tiene más bajos. Y además la válvula EGR tiene otra ventaja, que anularla es súper fácil. Si es neumática, basta con taponar un tubito, y si es eléctrica, basta con quitar una clema. Así que, único inconveniente, aumenta las emisiones. Por lo demás, esta sí que es una preparación recomendable. Presión del turbo. Esto es bien sencillo. Si hacemos que el turbo meta más presión al motor, mete más aire. Y volvemos a la ecuación anterior. Si mete más aire, el coche puede meter más gasolina y va a haber más potencia. Pero claro, si esto lo hacéis a lo bestia, pues está claro que algo seguro que va a cascar. ¿Cómo funciona este tema? Es muy sencillo, muy sencillo. Vamos a imaginar que tenemos un coche turbo cuya presión máxima de soplado es de 0,5 bares. Esto de bares no sé si se pone de copas, ¿no? Es una medida de presión, os lo digo para los más... Bueno, 0,5 bares. ¿Qué pasa cuando se llega a esa presión? Que una válvula, ya sea bien en el escape o en la admisión, deriva el exceso de presión, de forma que mantiene esa presión y no pasa de ahí. Nosotros podemos, manejando la electrónica o a veces simplemente un muelle, conseguir que esa válvula se abra más tarde, con lo cual subimos la presión de sobrealimentación. Inmediatamente el motor va a correr más, pero sí que os digo una cosa importante. Esto tiene dos riesgos. Uno, que si os pasáis puede poner en riesgo la fiabilidad del motor, porque claro, es muy burro. O sea, aunque parezca poco, de 0,5 a 0,6 la diferencia es mucha, pero hay gente que le mete mucho más. Y luego el otro inconveniente es que el motor se vuelve mucho más violento. Yo aquí os voy a contar una anécdota, porque trabajaba en una revista que teníamos banco de pruebas y probamos un coche que me gustaba mucho, un Lancia Tema 2 litros turbo. Era la versión, luego hubo una versión de 200 caballos. Esta era la primera que era, he apuntado aquí el año, era la que apareció en el 84, de 165 caballos. Yo recogí el coche y dije, pero qué motor tan bestia, ¿no? Para ser una berlina, es que no corría, de pronto hacía ¡uah! Y pues salía como un disparo, una cosa alucinante. Cuando nos metimos en el banco daba más de 200 caballos. Bueno, llamamos a la marca para quejarnos. Bueno, estaba claro, le habían metido, en esos coches era muy fácil, era prácticamente apretar un tornillo, le habían subido la presión del turbo a lo bestia. Pero aparte que no es bueno, que el coche gasta más, que contamina más, que puede ser más frágil, es que el coche no era agradable de usar. Aceite. Diréis muchos, ¿así que un aceite puede hacer que mi motor vaya mejor? No me lo creo. Pues créetelo, créetelo. ¿Por qué? Por muchas razones. Os voy a contar, eso no lo tengo en el guión, pero me acabo de acordar. Una de las cosas que se hace en los coches, en las copas monomarca, es poner el aceite, dejarle en vez del máximo al mínimo. ¿Por qué? Porque el cigüeñal va batiendo en el aceite y eso también le resta potencia. Pero es que además la bomba de engrase hace llegar el aceite a presión a todos los rincones del motor. Entonces, un aceite que tenga la fluidez justa, es decir, sea muy fluido, pero que, como se dice en el argot, no rompa la cadena lubricante, es decir, que no llegue a tocar hierro con hierro, que siempre hay una capa mínima de aceite, pero siendo fluido, consigue que el motor suba mejor de vueltas e incluso dé más potencia. Esto no os lo digo por ciencia infusa o porque me lo han contado, bueno, me lo han contado ingenieros, pero es que esto hemos hecho pruebas en banco. Sí que es cierto que yo os diría que más que gastaros mucho dinero en un aceite de campanillas, cambiadlo cuando toca. Siempre digo lo mismo, hay que cambiar el aceite a los 5.000 kilómetros. Bueno, a los 5.000 ya no se cambia ninguno, a los 10.000. No quiere decir, ay, que he hecho 10.000, voy a cambiarlo. No, quiere decir que antes de llegar a los 10.000 ya estéis pensando en cambiar el aceite. Siempre es mejor cambiarlo antes de tiempo que después. Aditivos. Sé que me voy a repetir cuando os digo que no existen los milagros. Y es que en esto de los aditivos es un cajón desastre y entran muchas cosas. Yo recuerdo, esto es otra anécdota,
que cuando yo era director técnico de una revista me llegó un aditivo que lo hacía un tío poco menos que en su casa, en Galicia, y que era muy divertido, porque decía que aumentaba un 15% de la potencia, pero un mínimo de 5 caballos, y adjuntaba pruebas en banco. Y me hacía mucha gracia porque había coches que daban 110 caballos, que con el aditivo daban 120, pero es que había una moto que daba 10 caballos, daba menos, daba 7,5 y con el aditivo daba 12 o 13, o sea, es que era absurdo. En la moto resulta que aumentaba el doble. No os fiéis de las promesas milagrosas. Hay muchos tipos de aditivos, como os decía. Hay unos que aumentan el índice de cetano, que sí pueden subir un poquito el poder calorífico de la gasolina. Luego están los que los limpian, los inyectores y tal, que esos también, de vez en cuando, sobre todo en coches que si tienen muchos kilómetros no interesa porque puedes quitar carbonilla que sea contraproducente, pero en coches que tienen ya unos ciertos kilómetros puede interesar. Y luego están los que son a base de teflón, que yo los he probado. Esto sí que en motores muy antiguos o viejos puede estar bien. Es un tratamiento que tú echas un aditivo a base de teflón y ya sabéis que el teflón es uno de los elementos conocidos con menor índice de rozamiento y que además rellena las paredes del cilindro. Bueno, no es que sea un milagro, pero puede actuar. Pero siempre tened en cuenta que los milagros no existen. Neumáticos. Algunos estaréis sorprendidos. ¿Qué pintan aquí los neumáticos? ¿Los neumáticos van a hacer que mi coche sea más potente? No. ¿Pero que lo parezca? Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día se abusa de las ruedas grandes. Las ruedas grandes tienen dos problemas. Una, que son muy anchas y eso también frena, tiene más resistencia a la rodadura. Y otro, que generalmente son más grandes de anchura y también de diámetro, porque las marcas hoy día buscan, precisamente para homologar consumos y emisiones que sean bajas, que en la última marcha el motor vaya muy bajo de vueltas. Si ponéis unos neumáticos razonables, más estrechos, incluso un poquito de menor diámetro, vais a notar el coche más alegre. Eso es lo que he hecho yo en mi Golf, que llevaba una llanta de aleación con unos neumáticos enormes. Le he puesto los de serie, la medida pequeña marca de serie, y el coche ahora va de lujo. Acelera mucho más y va mucho mejor. Ya hemos llegado al final feliz. Mi consejo final es que, algo que se me ha olvidado decir, estos pequeños trucos, si los hacéis juntos, por ejemplo, si cambiáis, mejoráis la emisión de escape a la vez y la reprogramación, pues va a tener mucha mayor eficacia. Pero sobre todo, yo creo que en un coche con cierto número de años, en un clásico, puede estar bien, atento siempre a que pueda pasar el ITV. Ahora bien, yo lo siento, pero mi opinión es, en un coche moderno, en el caso mío, el Mazda que yo tengo, no le hago nada. Estrictamente de serie, pero eso sí, lo mimo con el engrase y con la puesta a punto. Ese es mi consejo. Como ya conté en el episodio 2 de todos los coches que he tenido, mi primer coche fue un Seat 850 2 puertas normal. Pero luego más adelante, un amigo mío que había restaurado uno, pues le compré un 850 especial, que ya tenía muchas mejoras respecto al normal. Pero a ese coche le hice muchas cosas, porque le hice una puesta a punto con cambio de bujías y de platinos, porque el encendido no era electrónico, un aceite Motul sintético que era lo mejor de la época y que además me encantaba porque olía a caramelo, un colector de escape que ya era bueno, ¿no? Pero le puse un silencioso que tenía menos retención, monté un filtro de aire guay, le hice un tratamiento a base de teflón y como colofón final le corté un poco los muelles traseros y le puse unos neumáticos radiales de menos diámetro. El coche iba como un tiro. De hecho, la gente que no sabe mucho del coche se veía el coche viejo y pequeñito y decía, ¡ah, es coche! Cuando le llevaba, le miraban con cara de asco, pero luego veían que aceleraba como un tiro. Ese es el coche. Si tuviera, no tengo fotos de ese coche, pero si los tuviera, ese sería el coche. El Seat 850 especial 2 puertas. Llegamos a nuestro consultorio en el que Jorge Pi, que me hacía cábalas del número pi, yo me acuerdo de Filemón Pi, que es el compañero de Mortadelo, me dice que por qué los neumáticos se miden en pulgadas y no en milímetros. Es una buena pregunta. Se miden en pulgadas porque históricamente se empezaron a medir en pulgadas y hasta nuestros días. Pero hubo una marca muy importante que fue Michelin, que intentó implantar los neumáticos que se llamaban TRX en medidas milimétricas, en medidas decimales. Bueno, ya te anticipo que no tuvieron ningún éxito. Alejandro me pregunta que qué clásico es mejor, que tiene dos opciones. Un Volkswagen Golf GTI 16 válvulas o un Opel Kadett GSI 16 válvulas. ¿Cuál me parece mejor? Pues ya lo sabes, que me parece mejor es el Volkswagen Golf GTI 8 válvulas, que es el que yo tengo. No. Bromas aparte, siempre digo, en coches usados o clásicos, el que esté en mejor estado. Sí te diría que si compras el Golf, a lo mejor 8 válvulas te puede interesar más.
Pero si quieres el 16 válvulas, si quieres un coche con 16 válvulas que corra un montón, desde luego el Cadett GSI, por prestaciones sobresale sobre el Golf, pero vamos, de largo. Ya hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que os haya interesado. Si tenéis dudas, pues ya sabéis que tenemos nuestro consultorio, tenemos los comentarios, dale un me gusta, suscribíos de una vez. Os recuerdo que podéis oírnos, aparte de vernos, nos podéis oír en iVoox y en Spotify y en muchas otras plataformas. Y sobre todo, que quiero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!